Hoy vamos a hablar de la anatomía del abdomen. Y dentro de la cavidad peritoneal o del abdomen, vamos a ver una cavidad que se llama cavidad peritoneal, que está formada por el peritoneo. El peritoneo, que es una membrana serosa, anexa a los órganos contenidos dentro de la cavidad abdominopélvica. Peritoneo asegura el sostén de los órganos de la cavidad abdominal, suspendiéndolos y fijándolos a la pared. Esa es entre sus funciones que tiene el peritoneo. Permite a las vísceras deslizarse unas sobre otras y favorece así sus movimientos propios, y a su vez permite la reabsorción de líquidos intraperitoneales. Ya el peritoneo se desdobla o presenta dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, y además también presenta repliegues membranosos. La hoja parietal o peritoneo parietal aplica sobre las paredes de la cavidad abdominal y pélvica. La hoja parietal está tapizada en toda su extensión por una capa de tejido celular o célula adiposo denominado fascias extraperitoneal. Ya la hoja visceral o peritoneo visceral está constituida por revestimiento seroso de los órganos abdominopélvicos. Entonces el peritoneo parietal reviste las paredes de la cavidad abdominal, y la hoja visceral reviste las vísceras, que está en la parte externa de las vísceras. Si ustedes estudian en la parte histológica, las vísceras de la cavidad abdominal del tubo digestivo tienen 4 capas. La más interna es la mucosa, después sigue la submucosa, la muscular formada por músculo liso, y la serosa. La serosa es el peritoneo y es el que estamos hablando nosotros en estos momentos, de la hoja visceral o peritoneo visceral. También tiene repliegues membranosos que unen el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Une prácticamente las vísceras a las paredes o entre vísceras también. ¿Cuáles son esos repliegues del peritoneo? Entre ellos tenemos los mesos, omentos o epiplon, y los ligamentos. Los mesos unen a la pared un segmento del tubo digestivo. Ejemplo, el mesogastrio une el meso al estómago, une la pared abdominal al estómago, o el mesoduodeno une la pared al duodeno, o el mesenterio une la parte del colon transverso o del intestino delgado, el yeyuno y el ilion, a la pared abdominal posterior, o el mesocolon une el colon a la pared abdominal. Y los epiplon, u omentos también llamados, se extienden entre dos órganos intraabdominales. Por ejemplo, tenemos el epiplon menor, que une el estómago al hígado y una parte del duodeno, y el epiplon mayor u aumento mayor une el estómago al colon transverso. Los epiplon se caracterizan porque tienen en su interior vasos sanguíneos, al igual que los mesos. Los que no tienen vasos sanguíneos son los ligamentos. Los ligamentos unen a la pared los órganos intraabdominales o pélvicos que no forman parte del tubo digestivo. Por ejemplo, une el hígado, el útero, etcétera, a la pared abdominal. Esos son los ligamentos. ¿Cómo se divide la cavidad peritoneal? La cavidad peritoneal se divide en cavidad peritoneal mayor y cavidad peritoneal menor. Y ya la menor, vean, ya le ponemos un nombre. Se llama bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad se sitúa posterior al estómago y al aumento menor. Vamos a ver que esta cavidad tiene orificios, tiene conductos que comunican la gran cavidad peritoneal mayor a la pequeña cavidad, a la transcavidad de los epiplones. A su vez también vamos a encontrar el mesocolon transverso, que divide la cavidad abdominal en dos partes: compartimiento supracólico, o también llamado compartimiento supramesocólico, que contiene el estómago, el hígado y al vaso. Y el compartimiento inframesocólico o simplemente infracólico,
que contiene el intestino delgado, el colon ascendente y descendente. Ya el compartimiento infracólico se sitúa posterior al aumento mayor y está dividido en espacios cólico derecho y cólico izquierdo por el mesenterio del intestino delgado. Entonces aquí tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. En el colon transverso encontramos el aumento mayor y encontramos el meso también, el meso del colon transverso. Este meso del colon transverso es el que divide un compartimiento supramesocólico e inframesocólico. Aquí en el inframesocólico hay el espacio infracólico derecho y el infracólico izquierdo. Quien divide es el mesenterio del yeyuno y el ilion. Divide en esos dos espacios. Contiene prácticamente estos espacios inframesocólicos al intestino delgado, a las alzas intestinales. Lateralmente encontramos unos espacios entre la pared abdominal derecha y el colon ascendente, el surco paracólico derecho, o también llamado espacio parietocólico derecho. Y en el lado izquierdo, entre el colon descendente y la pared abdominal lateral izquierda, encontramos el surco paracólico izquierdo o espacio parietocólico izquierdo. Eso en relación al compartimiento inframesocólico, ¿no? En la parte superior, vuelvo a repetir, el compartimiento supramesocólico. Muy bien, habíamos adelantado que la cavidad peritoneal se dividía en gran cavidad y pequeña cavidad peritoneal. La gran cavidad que contiene a los órganos abdominales y la pequeña cavidad que se encuentra prácticamente por detrás del estómago y del epiplón menor. Esa pequeña cavidad se llama bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Es un divertículo, es decir, un espacio de la cavidad peritoneal y comunica con ella por medio de un orificio llamado orificio omental u orificio epiploide. Se divide en dos partes la bolsa omental: vestíbulo de la bolsa omental y bolsa omental propiamente dicha o transcavidad de los epiplones. Esta división se establece mediante dos pliegues serosos elevados por las arterias gástrica izquierda y arteria hepática común. Estos pliegues limitan un estrechamiento, que es la entrada de la bolsa omental que comunica el vestíbulo con la bolsa omental. Vean, hay un orificio, se llama entrada de la bolsa omental. Vean, aquí tenemos el orificio de entrada de la bolsa omental. Si nosotros nos ubicamos en esta imagen, aquí en el lado derecho se encuentra el hígado, aquí en el lado izquierdo está el estómago. Entre el hígado y el estómago se encuentra el epiplón menor u aumento menor. El aumento mayor prácticamente está entre el estómago y el colon transverso y además desciende y cubre las asas intestinales del intestino delgado formando el delantal de los epiplones. Y aquí vemos el orificio de entrada de la bolsa omental. Vean, la mano está asegurando prácticamente el epiplón menor y aquí el orificio da prácticamente para introducir dos dedos sobre ese orificio. Este orificio, también llamado hiato de Winslow, se va a continuar con el vestíbulo y posteriormente se va a continuar ya con la bolsa omental, ¿no? O la transcavidad de los epiplones. Aquí encontramos en esta imagen pared abdominal anterior, en la parte posterior, la pared abdominal posterior, aquí están las vértebras, ¿no? Las paredes abdominales laterales. De rojo, la cavidad peritoneal mayor y el peritoneo prácticamente, peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Por ejemplo, aquí el peritoneo que cubre al estómago o que cubre al vaso o que una parte por delante del
de los riñones. No cubre el peritoneo a los riñones. Están por delante porque los riñones son órganos retroperitoneales. Aquí la vena cava inferior, la arteria aorta, son órganos retroperitoneales, no están cubiertas por el peritoneo. Entonces, aquí ya vemos en la parte derecha, el peritoneo va a estar cubriendo al hígado prácticamente. Solo la parte posterior del hígado no está cubierta por el peritoneo. Entonces, esa es la gran cavidad peritoneal mayor. Y por detrás, vean, este es el epiplón menor con sus vasos. Por detrás del estómago y del epiplón menor se encuentra esta pequeña cavidad. Se llama transcavidad de los epiplones, también llamado bolsa omental. Gran cavidad y pequeña cavidad. Y eso es lo que vamos a hablar enseguida, de las paredes que tienen estas cavidades y estos orificios que comunican la gran cavidad con la pequeña cavidad. Entonces, el orificio prácticamente que comunica la gran cavidad, aquí va a estar el orificio mental. El orificio mental. Y se va a continuar el orificio mental con el vestíbulo. Luego el vestíbulo se va a continuar con la entrada de la bolsa omental. Aquí va a estar la entrada de la bolsa omental y luego la bolsa omental. Si nosotros levantamos aquí el estómago, este es el estómago. Vean, de la curvatura mayor del estómago nace el epiplón u aumento mayor que se dirige al colon transverso. Aquí se ha cortado prácticamente el epiplón mayor, por eso se ha conseguido levantar para ver la parte posterior del estómago, donde se encuentra la transcavidad de los epiplones. Y vean, es un espacio por detrás del epiplón menor y por detrás del estómago. Por debajo del páncreas, vamos a ver enseguida, el duodeno, el hígado, todo eso forman parte de los orificios de entrada, el orificio de la bolsa omental o el orificio de entrada a la bolsa omental. Son dos orificios diferentes. Hay un orificio omental, también llamado hiato de Wieslund, y hay un orificio de entrada, se llama entrada de la bolsa omental. Muy bien, el primer orificio es el orificio omental, también llamado hiato de Wieslund. Hiato de Wieslund. ¿Cómo está formado o delimitado el orificio omental? Anteriormente, por el borde libre del epiplón menor con su pedículo hepático. Epiplón menor con el pedículo hepático. Eso es la parte anterior del hiato de Wieslund u orificio omental. La parte posterior está formado por el relieve de la vena cava inferior. Vena cava inferior. La parte superior del hiato de Winslow está constituido por el proceso caudado del lóbulo caudado, el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel del hígado, y la parte inferior está constituido por la porción superior del duodeno o el bulbo duodenal. La porción superior del duodeno también se llama bulbo duodenal. Entonces, esos son los límites del hiato de Winslow. ¿Qué va a continuar después del hiato de Winslow? ¿A dónde nos vamos a introducir? Al vestíbulo, ¿no? Al vestíbulo de la bolsa omental. Entonces, ahí viene el vestíbulo de la bolsa omental, que se extiende desde el orificio omental
o hiato de Wislow hasta la entrada de la bolsa mental. ¿Cómo está delimitado este vestíbulo? Anteriormente, pared anterior por el aumento menor y la pared posterior por la pared abdominal posterior. Y luego, después del vestíbulo, vamos a encontrar la entrada de la bolsa mental. La entrada de la bolsa mental comunica el vestíbulo con la bolsa mental o con la transcavidad de los epiplones. ¿Y cómo está delimitada la entrada de la bolsa mental? Posterior y superiormente por el pliegue gastropancreático. Posterior e inferiormente por el pliegue hepatopancreático. Y anteriormente por la curvatura menor del estómago. Y que nos falta ahora delimitar la bolsa mental o la transcavidad de los epiplones. Entonces ya viene la bolsa mental y la transcavidad de los epiplones. Vean de nuevo levantando el estómago, cortando el epiplón mayor, vemos ya la transcavidad de los epiplones o bolsa mental. Esta se extiende de derecha a izquierda. Desde la entrada de la bolsa mental hasta el hilio del vaso. Aquí se encuentra el vaso, hasta el hilio del vaso. Está delimitada la pared superior por la reflexión del peritoneo parietal sobre el revestimiento seroso del estómago. Pared inferior va a estar delimitada por el aumento mayor. Aquí está el aumento mayor o epiplón mayor. Ya anteriormente, la pared anterior está delimitada superiormente por la cara posterior del estómago e inferiormente por el aumento mayor o epiplón mayor. Entonces, la cara posterior superiormente y el aumento mayor e inferiormente. Y la pared posterior por el cuerpo, aquí está el páncreas, por el cuerpo y la cola del páncreas. El riñón y glándula suprarrenal izquierda y el diafragma. Ahora el fondo o extremo izquierdo de la bolsa mental, denominado receso esplénico o receso lienal, está constituido posteriormente por el ligamento pancreático esplénico y anteriormente por el ligamento gastroesplénico. Muy bien, entonces vean ustedes cómo hemos hablado de la cavidad peritoneal mayor, cavidad peritoneal menor y los orificios, el orificio mental, el vestíbulo, la entrada de la bolsa mental y la bolsa mental o transcavidad de los epiplones. Veamos ahora los órganos que se encuentran en el interior de la cavidad abdominal. Vamos a ver el contenido del abdomen. Entre ellos se encuentra el estómago. El estómago es una dilatación prácticamente del tubo digestivo, la continuación del esófago. El estómago ocupa prácticamente la mayor parte del compartimiento supramesocólico y tiene la forma de una letra J mayúscula o de una gaita. Tiene como función de conducción y de reservorio. Aquí llega el alimento que nosotros introducimos por nuestra boca, llega a través del esófago al estómago. Sirve para conducir el alimento desde el estómago hasta el intestino delgado, pero a su vez también de reservorio. Puede quedar algunas horas el alimento a nivel del estómago para después pasar al duodeno, de acuerdo al tipo de alimento, ¿no es cierto? Y aquí encontramos, vean ustedes, el estómago. Este es el epiplón menor,
la curvatura menor del estómago o borde derecho del estómago, con su epiplón u aumento menor que se une al hígado y al bulbo duodenal, es decir, a la porción superior del duodeno. Aquí es la curvatura mayor o borde izquierdo que tiene el estómago, de donde se desprende el epiplón u aumento mayor que se va a unir al colon transverso, pero a su vez va a descender y va a cubrir las asas intestinales para formar el delantal de los epiplones. Entre sus porciones que tiene el estómago, la parte superior, es decir, esta porción vertical que tiene el estómago, tiene el fundus gástrico o fondo del estómago, el cuerpo del estómago, ya la porción horizontal es donde de la letra J, ¿no? Se encuentra el antro pilórico, la porción pilórica y el canal pilórico. Y se va a continuar con el duodeno. Entre el duodeno y el píloro, la porción pilórica, se encuentra el píloro. Y en la parte superior, entre el esófago y el estómago, se encuentra el cardias. Aquí la curvatura menor, la curvatura mayor. El estómago es un segmento dilatado del tubo digestivo que se halla en situación intermedia entre el esófago y el duodeno, ¿no? Ocupa la mayor parte de la celda subfrénica, que corresponde aproximadamente al hipocondrio izquierdo y a una parte del epigastrio. Esa es la ubicación, ¿no?, del estómago. Mide de 25 centímetros de largo y de 10 a 12 centímetros de ancho, medido de un borde al otro en la parte media del órgano, y 8 a 9 centímetros en sentido antero-posterior. En su configuración externa se ha comparado el estómago a una gaita o a una letra J mayúscula, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical o porción descendente, porción pilórica o porción horizontal. Presenta una cara anterior, una cara posterior, curvatura menor o borde derecho, donde se desprende el aumento mayor, el aumento menor, y curvatura mayor o borde izquierdo, de donde se desprende o se origina el aumento mayor. El orificio superior es el cardia, que está situado a nivel de la vértebra torácica 11, y el orificio inferior es el píloro, que se comunica con el duodeno y está localizado a nivel de la vértebra lumbar 1. Esa es la configuración externa del estómago. Entonces aquí vemos el fundus del estómago, ¿ven?, que tiene la forma de una letra J mayúscula, el fundus del estómago, el cuerpo y la región pilórica, ¿no? Curvatura menor y la curvatura mayor. El orificio superior, el cardias, y el orificio inferior, que es el píloro, que se va a comunicar con la primera porción superior del duodeno o bulbo duodenal. Y una pared anterior o cara anterior y una pared posterior o cara posterior. Anteriormente, el estómago se va a relacionar con el diafragma, con el hígado, porque una parte del hígado va a cubrir la cara anterior, al igual que el diafragma, ¿no? Cubre la parte anterior del estómago, con la pared abdominal anterior y con el colon transverso. Esa es la pared anterior. En la pared posterior del estómago se va a relacionar con la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, el páncreas, el mesocolon y el vaso, ¿no? Pero la cara anterior va a tener relaciones con un espacio que se llama espacio semilunar de Traube y con el triángulo de la B. Este espacio semilunar de Traube está limitado superiormente, o límite superior, comienza en el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo hasta la
11 costillas. Y el límite inferior constituido por un arco entre los dos extremos de su límite superior. Y el triángulo del AB, sus límites son en la parte derecha, el noveno cartílago costal derecho, hasta el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. El lado izquierdo, eso anteriormente, ¿no? El octavo cartílago costal. El lado izquierdo del arco costal, inferiormente la línea horizontal, que no rebasa superiormente los el noveno cartílago costal. Entonces son dos espacios, principalmente el espacio semilunar de Traube, es un espacio de timpanismo del estómago, ¿no? Hay el sonido mate y el sonido timpánico, eso ustedes lo van a llevar en materias más superiores, en semiología, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde representa la arteria aorta abdominal. Aquí está el tronco celíaco, una de las ramas. Este tronco celíaco constituido por la arteria esplénica, que va a irrigar al vaso y que va a dar origen a vasos cortos para irrigar al estómago. La gástrica izquierda, esta es la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco también, que forma parte de la irrigación del estómago a través de la curvatura menor del estómago. Y la hepática, esta es la arteria hepática común. Ya después se va a dividir en hepática izquierda y en hepática derecha. Pero entre sus ramas de la arteria hepática, o rama del tronco celíaco, la arteria hepática va a dar origen a la arteria gástrica derecha. La arteria gástrica derecha que se va a anastomosar con la gástrica izquierda, ¿no? A nivel de la curvatura menor. Las dos gástricas, izquierda y derecha, formando la irrigación de la curvatura menor. También esta arteria hepática común va a dar origen a la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal que va a dar origen a la arteria gastroomental derecha, que se va a unir a la arteria gastroomental izquierda. La gastroomental izquierda es rama de la arteria, la gastroomental izquierda que es rama de la arteria esplénica. Entonces las dos arterias, gastroomental izquierda y gastroomental derecha, son ramas de la arteria, forman parte de la irrigación del estómago a través de la curvatura mayor. Y aquí aprovechamos también la gastroduodenal, la arteria gastroduodenal que va a dar origen a otra arteria que es la pancreático duodenal superior, que se divide en anterior y en posterior. Y aquí aprovechamos la esplénica también que va a dar origen a ramas pancreáticas que van a irrigar al páncreas. Ramas pancreáticas. Ya la pancreático duodenal inferior es rama de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior también es rama de la arteria aorta abdominal. Entonces, pancreático duodenal inferior, que se va a dividir en anterior y en posterior también, y aquí la pancreático duodenal superior, que se divide en anterior y superior. La inferior, rama de la arteria mesentérica superior, y la pancreático duodenal superior, rama de la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal, rama de la hepática común, y la hepática común, rama del tronco celíaco, y el tronco celíaco de la arteria aorta. Entonces, vean, hemos aprovechado también, nos hemos salido un poco de la irrigación del estómago, también hemos irrigado el duodeno y el páncreas, ¿no? Y el hígado, ¿no? A través de la arteria hepática. Pero bueno, ya lo aprovechamos esta imagen. Aquí de nuevo, la irrigación de la curvatura menor del estómago y la irrigación de la curvatura mayor. Las arterias gastromental derecha o gastroepitúrgica derecha
y gastro-omental izquierda o gastroepiploica izquierda en la curvatura mayor y la arteria gástrica izquierda y gástrica derecha en la curvatura menor. Hay lo que se denomina el plexo solar. El plexo solar. Nos ubicaremos en esta imagen. Aquí está el estómago cortado prácticamente, retirado el estómago. Aquí está el duodeno, que es parte del intestino delgado, el duodeno, que tiene esta forma, una letra C o de una letra O, dicen algunos, ¿no? El intestino grueso, también cortado. Aquí en medio la arteria aorta, la vena cava inferior. La arteria aorta con el trípode de Haller o tronco celíaco, constituido por la arteria esplénica, arteria gástrica izquierda y arteria hepática. Alrededor del tronco celíaco terminan estos nervios. Los neumogástricos, que forman parte del sistema parasimpático, y el sistema simpático. Recuerdan los nervios esplácnicos mayor y menor, que provienen de la región torácica. Esplácnico mayor y menor. Entonces, alrededor del tronco celíaco, el sistema simpático y el sistema parasimpático, terminando a nivel de estos ganglios, los ganglios semilunares van a formar el plexo solar o cerebro abdominal. De aquí nace la inervación de las vísceras. Por ejemplo, si aquí tenemos el vaso, ¿quién va a irrigar al vaso? Va a irrigar la arteria esplénica. ¿Y cómo van a llegar los nervios al vaso? A través de la arteria esplénica. Vean ustedes cómo los nervios siguen a la arteria y así llegan al vaso. El plexo esplénico prácticamente, ¿no? Pero ¿de dónde proviene? Del plexo solar. Arterias renales, por ejemplo, aquí están los riñones. Aquí hay uno de los riñones, por ejemplo, en la parte posterior, acá en el colon, van a estar los riñones. Las arterias renales van a irrigar a los riñones, pero ¿cómo llegan los nervios a los riñones? A través de las arterias. Las arterias vienen rodeadas de un plexo renal, proveniente del plexo solar. Las arterias mesentéricas, por ejemplo, mesentérica superior, va a irrigar al intestino delgado y al intestino grueso. Pero ¿cómo va a llegar los nervios al intestino delgado y grueso? A través de las arterias, como ven ustedes. Las arterias están siendo rodeadas por los nervios. Y ahí ya se va a formar el plexo mesentérico superior y el plexo mesentérico inferior, plexos nerviosos, ¿no? Pero están llegando a través de las arterias, los nervios. O la arteria hepática, por ejemplo. ¿Cómo llegan los nervios al hígado? A través de la arteria hepática. La arteria hepática viene rodeado de nervios, el plexo hepático, ¿no? Entonces, vean ustedes, y aquí en la parte inferior, la arteria aorta va a dar origen a las arterias ilíacas, ilíaca interna, ilíaca externa. La ilíaca interna va a irrigar la pelvis. La ilíaca interna también se llama arteria hipogástrica. ¿Y por quién va a estar rodeada la arteria hipogástrica? Que va a irrigar a los órganos pélvicos. Va a estar rodeada por nervios. ¿Qué nervios? Nervios que provienen de este plexo, ¿no? Del plexo solar. Entonces la arteria mesentérica superior, la arteria hipogástrica va a formar el plexo hipogástrico. Y así sucesivamente. Todos los órganos abdominales están siendo inervados por estos nervios que vienen a través de las arterias. ¿Bien? Ya sabemos cómo se forma el plexo solar. ¿Alrededor de quién? Alrededor del tronco celíaco. De ahí se desprende. Y se continúa con la arteria aorta y sus ramas, ¿no? Mesentérica superior, mesentérica inferior,
arterias renales, arterias capsulares medias y arterias genitales, ¿no? Son las ramas de la aorta. Muy bien, después del estómago tenemos el intestino delgado. Antes de pasar al intestino delgado, también los nervios neumogástricos, el neumogástrico anterior que inerva la cara anterior del estómago y el neumogástrico posterior inerva la cara posterior del estómago. Muy bien, ahora pasamos al intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Al duodeno se le designa como porción fija del intestino delgado y al yeyuno y al ilion se lo designa como porción móvil. El duodeno prácticamente que tiene esta forma de una letra C o porción fija, porque está fijado a través del músculo de Treis a la pared abdominal posterior y a su vez también rodea la cabeza del páncreas. Entonces esas son las 3 porciones que tiene el intestino delgado, que es un segmento del tubo digestivo que mide 7 metros de longitud. En el intestino delgado se distinguen 2 partes principales, una fija, que es el duodeno, y otra móvil, que es el yeyuno y el ileón. El duodeno está enrollado en forma de anillo alrededor de la cabeza y cuello del páncreas. Se diferencia el yeyuno del ileón en que está casi inmovilizado por sus conexiones con los vasos vecinos. Conexión con el hígado, con el páncreas y con el peritoneo. Recuerdan, el epiplón menor también se inserta en el duodeno, ¿no? U aumento menor. Entonces está más fijo el duodeno y el músculo de Treis que fija el duodeno a la pared abdominal posterior. Longitud del duodeno 25 centímetros de longitud. Su diámetro medio de 3 a 4 centímetros. Tiene 4 porciones el duodeno. Porción superior o bulbo duodenal o ascendente. Se extiende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. La segunda porción, esa era la primera, ¿no? La segunda porción también se llama descendente o vertical. Se extiende desde el cuello de la vesícula biliar a la cabeza del páncreas. Ahí encontramos nosotros la papila duodenal mayor, que tiene una excavación, esa papila duodenal mayor, llamada ampolla de Vater. Ahí en la ampolla de Vater va a terminar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco que viene del hígado o de la vesícula biliar, ¿no? Y la papila, perdón, y en la ampolla de Vater, el colédoco y el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Ahí terminan. Y en la papila duodenal menor, que está más o menos unos 2 o 3 centímetros por encima de la papila duodenal mayor, va a desembocar o va a terminar los conductos pancreáticos accesorios. Entonces, en la ampolla de Vater termina el colédoco, conducto colédoco, que proviene del hígado y de la vesícula biliar, y el conducto pancreático principal, que proviene del páncreas. El colédoco trae bilis, trae la bilis hacia el intestino delgado, y el conducto pancreático trae el jugo pancreático con las enzimas pancreáticas, ¿no? Y en la papila duodenal menor, el conducto pancreático accesorio, que también traen sustancias que son el jugo pancreático con las enzimas pancreáticas, ¿no? La tercera porción horizontal o porción inferior, orientada horizontalmente de derecha a izquierda, se extiende desde la cabeza del páncreas a los vasos mesentéricos superiores.
Y la última porción, la cuarta porción, porción descendente, se extiende desde los vasos mesentéricos superiores al ángulo o flexura duodeno-yeyunal. Ahí termina entonces ya el duodeno, continuándose con el yeyuno. La irrigación ya la hemos nombrado hace un momento, las arterias pancreático duodenal superior, anterior y posterior, pancreático duodenal superior, anterior y posterior, y la pancreático duodenal inferior, anterior y posterior también. Ambas se anastomosan irrigando al duodeno. ¿Qué continúa al duodeno? El yeyuno y el ilion. Su longitud del yeyuno y ilion es de 6.5 metros. Su calibre es de 3 centímetros en la flexura duodeno-yeyunal. Disminuye gradualmente hasta el intestino grueso y que solo mide 2 centímetros de diámetro en su terminación, en su calibre, ¿no? ¿Y qué va a formar el yeyuno y el ilion? Las asas intestinales. Las asas intestinales va a estar cubierta por el delantal de los epiplones. Recuerdan el epiplón mayor u aumento mayor, que proviene de la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso y de ahí desciende a manera de una cortina el epiplón mayor, formando el delantal de los epiplones, cubriendo las asas intestinales. Entonces las asas intestinales son parte o están siendo formadas por el yeyuno y el ilion. Vean ustedes aquí las asas intestinales prácticamente que vemos que más o menos hacen de 15 a 16 sinuosidades formando las asas intestinales. ¿Dónde se va a originar el yeyuno? En el ángulo duodeno-yeyunal o flexura duodeno-yeyunal. ¿Y dónde va a terminar? Entonces, duodeno, yeyuno, ¿no? Ya esto es el yeyuno, donde va a terminar el yeyuno a nivel del ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Aquí se encuentra una válvula, se llama válvula iliocecal, o válvula de Bowen, o barrera de los boticarios. Ahí es donde termina el ilion, es decir, el intestino delgado. Si yo les pregunto dónde comienza el intestino delgado, comienza en el píloro, en el píloro. ¿Y dónde termina el intestino delgado? En la válvula iliocecal. ¿Dónde comienza el duodeno? En el píloro. ¿Dónde termina? En el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Dónde comienza el yeyuno y el ilion? O el yeyuno en el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Y dónde termina el ilion? Porque el ilion es continuación del yeyuno en la válvula iliocecal. Este yeyuno e ilion está siendo fijado prácticamente o se inserta en el yeyuno y en el ilion un repliegue peritoneal llamado mesenterio. Entonces, mesenterio se inserta en el yeyuno y en el ilion y termina en la pared abdominal posterior. A manera de abanico, vean ustedes, que es un repliegue peritoneal. El mesenterio no se encuentra en el duodeno, solo en el yeyuno y en el ilion. ¿Qué contiene el mesenterio? A la arteria mesentérica superior, a la vena mesentérica superior, por eso mesenterio, ¿no? Por las venas y arterias mesentéricas. Nódulos linfáticos mesentéricos superiores, plexos nerviosos mesentéricos superior y grasa. Gran cantidad de grasa en el adulto. En el recién nacido casi no tiene grasa. Entonces, lo que vamos a encontrar en su interior del mesenterio
A esa membrana vamos a encontrar bastante grasa y los vasos sanguíneos, mesentéricos y nervios con nódulos linfáticos. Entonces, eso es el mesenterio. Y recuerden que el mesenterio es el que divide el compartimiento inframesocólico en derecho y en izquierdo, ¿no? Como está irrigado el intestino, el yeyuno y el ilium por las arterias yeyunales e ileales, que son ramas intestinales de la arteria mesentérica superior. Ramas yeyunales e ileales de la mesentérica superior. Las venas yeyunales e ileales, dispuestas como las arterias, desembocan en la vena mesentérica superior. Ya la vena mesentérica superior se va a unir a la vena esplénica para formar la vena porta, que termina en el hígado, ¿no? Juntamente desemboca formando parte de la vena porta, la mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior. Los nervios proceden del plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. Esa es la inervación del yeyuno e ilium. Ya sabemos cómo está formado el plexo mesentérico superior, ¿no? Es decir, los nervios que vienen envolviendo a la arteria mesentérica forman el plexo mesentérico superior. Luego tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es continuación del intestino delgado. Ya es más corto, sí, el intestino grueso. ¿De dónde se extiende? Desde el ilium, es decir, donde termina el ilium, la válvula iliocecal, hasta el ano. Hasta el ano. La longitud del intestino grueso ya es menor que el intestino delgado, mide 1,5 metros de diámetro, 7 centímetros en el origen del colon ascendente, 5 centímetros de diámetro en el colon transverso, 3 a 5 centímetros en el colon descendente. Es decir, va estrechándose, ¿no? Ya el intestino grueso vuelve a aumentar ligeramente de calibre en el colon sigmoide y presenta a la altura del recto una dilatación llamada ampolla rectal. Entonces el estómago, en cuanto a la función, hemos dicho que es reservorio, y es de digestión prácticamente del alimento, ¿no? Conducción y reservorio. El intestino delgado prácticamente es de absorción, principalmente en el duodeno, absorción de los alimentos, gracias en la mucosa del duodeno que presenta las vellosidades intestinales, absorción de los alimentos. Y ya en el intestino grueso, del cual estamos hablando, sirve prácticamente para absorber el agua que está transitando por el intestino grueso y va a formar las heces fecales, ¿no? Para su eliminación de los desechos, ¿no? Muy bien, eso en relación entonces a la función que tiene el tubo digestivo, ¿no? Estómago, intestino delgado y el grueso en estos momentos que estamos hablando. ¿Cuáles son las porciones que tiene el intestino grueso? La primera porción se llama ciego. Este es el ciego, donde se encuentra el apéndice. El apéndice vermiforme. Después del ciego sigue el colon ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta la flexura cólica derecha, o ángulo hepático también llamado. Después de la flexura cólica derecha sigue el colon transverso. ¿Hasta dónde? Hasta la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico también llamado. Después se encuentra el colon descendente que se va a introducir a la pelvis formando el colon sigmoides. ¿Hasta dónde llega el colon sigmoide? Hasta la vértebra sacra 3 y después de la vértebra sacra 3 se va a continuar con el recto que termina en el ano, ¿no? Entonces esas son las porciones que tiene el
intestino grueso, ¿no? Configuración externa, el intestino grueso es más voluminoso que el intestino delgado. Está recorrido en toda su longitud por cintas musculares longitudinales llamadas tenias del colon. Esa es una de las características, ¿no? Entonces, es más voluminoso que el intestino delgado y presenta tenias del colon. En el intervalo entre las tenias, el colon presenta saculaciones denominadas austras o abolladuras del colon, que están separadas por pliegues semilunares del colon. Las austras del colon se atenúan y desaparecen en las proximidades del recto y del conducto anal. Y a lo largo de las tenias del colon se implantan pequeños cuerpos adiposos denominados apéndices omentales o apéndices epiploicos o apéndices adiposos del colon. Los apéndices omentales son prolongaciones de masa adiposa contenida en los mesos. Entonces, el intestino grueso, más voluminoso que el delgado, presenta tenias del colon, presenta austras o abolladuras y presentan apéndices epiploicos. Son las características externas que lo diferencian también con el intestino delgado y también que es más corto, ¿no? El intestino grueso. Entonces aquí tenemos el ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoide hasta la sacra 3 y luego el recto. Las austras o abolladuras son unos estrechamientos que presenta el colon. El intestino delgado es liso, ¿no? Pero vean ustedes, el intestino grueso presentan estas abolladuras, llamadas austras o abolladuras del colon. También presentan las tenias musculares y colgadas prácticamente de las tenias musculares se encuentran estos panículos adiposos o estas bolitas de grasa denominadas apéndices epiploicos, que lo vemos de color amarillo, la grasa, ¿no? Los apéndices epiploicos. El ciego presenta 6 centímetros de alto. En el ciego se encuentra en la parte interna, en la cara interna del ciego, se encuentra el apéndice vermicular, que mide 7 a 8 centímetros. Al ciego le continúa el colon ascendente, que mide 8 a 15 centímetros. El colon transverso, que mide de 40 a 80 centímetros, es el más largo del intestino. El colon descendente, 12 centímetros. Colon sigmoide, que tiene una porción ilíaca y una porción pélvica, que mide 40 centímetros. Y el recto, 12 a 15 centímetros de longitud. 2 a 3 centímetros corresponden al conducto anal. De esos 15 centímetros, 2 a 3 al conducto anal. Esas son las dimensiones que presentan cada una de las porciones del intestino grueso, ¿no? ¿Cuánto es irrigación? Entonces, tenemos que necesariamente partir de la aorta. Dos ramas importantes, dos ramas viscerales de la arteria aorta, como ser la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, son las encargadas de irrigar al intestino delgado y al intestino grueso. El duodeno es la pancreático duodenal superior e inferior. El yeyuno y el ilion es las arterias yeyunales e ileales de la mesentérica superior. Ahora viene la mesentérica superior, aquí la vemos, la mesentérica superior va a irrigar la parte derecha del intestino grueso, un poquito más inclusive de la parte derecha. Entonces la mesentérica superior irriga la parte derecha, es decir, irriga el ciego con el apéndice, irriga el colon ascendente y una mitad, la mitad derecha del colon transverso.
Esa es la arteria mesentérica superior, irrigando a través de las arterias cólica media, arteria cólica derecha y arteria iliocólica. Son las ramas de la arteria mesentérica superior. La mesentérica inferior, esta de aquí es la mesentérica inferior, va a dar origen también a ramas. La arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas, son las arterias sigmoideas que irrigan al colon sigmoide, sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. La arteria cólica izquierda. Cólica izquierda. Entonces, cólica izquierda, arteria sigmoidea, y la rama terminal, es decir, la arteria mesentérica inferior se va a continuar con otra arteria, es continuación, va a formar la arteria rectal superior. Rectal superior. Es la misma arteria mesentérica inferior, que cuando llega al recto ya se transforma en arteria rectal superior. Pero aquí sucede algo importante a nivel del colon transverso, en la parte inferior del colon transverso, las ramas de las arterias mesentérica inferior y de la arteria mesentérica superior se van a anatomosar, se van a unir para formar el arco de Riolano. Es la unión de las arterias mesentérica superior e inferior por debajo del colon transverso. La anastomosis máxima de Haller. Y aquí en esta imagen, en esta pequeña imagen, vemos las ramas yeyunales e ileales de la mesentérica superior. Yeyunales e ileales de la mesentérica. Esto es el yeyuno y esto es el ilion del intestino delgado. Pero esta parte distal del ilion, que va a terminar en la válvula iliocecal, la parte distal está desprovista prácticamente de irrigación. Es la zona avascular de Traube, más o menos unos 40 centímetros de poca irrigación que tiene el intestino, ¿no? El intestino grueso, el intestino delgado prácticamente. Muy bien, entonces, arteria mesentérica superior y mesentérica inferior irrigando al intestino delgado y al intestino grueso. Las venas, el retorno venoso es a través de las venas mesentérica superior y mesentérica inferior. Mesoroicas también llamadas, mesoroica mayor y mesoroica menor. Mesentérica superior y mesentérica inferior. La inferior uniéndose con la vena esplénica. Entonces la vena esplénica, aquí está la mesentérica inferior y la mesentérica superior van a formar la vena porta. La vena porta que va a ir a terminar a nivel del hígado. A nivel del hígado, formando la irrigación funcional del hígado. Luego van a salir las venas a través de las venas suprahepáticas, que van a terminar en la vena cava superior. Aquí de nuevo hemos dicho que la parte derecha y la mitad derecha del colon transverso está irrigada por la arteria mesentérica superior, rama de la aorta. El recorrido inverso son las venas. Vena mesentérica superior, que recoge la sangre de donde irriga la arteria mesentérica superior. Y la vena mesentérica inferior, que recoge la sangre de donde irriga la vena mesentérica inferior. Vean uniéndose aquí la vena esplénica con la vena mesentérica inferior para ir a unirse esas dos a la vena mesentérica superior para formar la vena porta.
que termina en el hígado. Antes de marcharnos, diremos que existen las arterias, la irrigación del recto también. El recto está irrigado por las arterias rectales. La arteria rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, rama de la ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda interna. La pudenda interna de la rama de la hipogástrica. Y las venas hacen el recorrido inverso, ¿no? Las venas, vena rectal superior, que va a desembocar en la vena mesentérica superior, la vena rectal media desemboca en la vena ilíaca interna o hipogástrica, y la vena rectal inferior desemboca en la vena pudenda interna. Ya la pudenda interna va a ir a desembocar en la ilíaca interna. La ilíaca interna se une a la ilíaca externa y forman las venas ilíacas primitivas. Las venas ilíacas primitivas derecha e izquierda forman al unirse la vena cava inferior, que termina directamente en el atrio derecho. En cambio, las venas rectal superior y vena rectal media van a ser parte del sistema porta. El sistema porta o la vena porta van a ir a terminar a nivel del hígado. Entonces las venas de la parte inferior del recto terminan en la cava inferior, la vena rectal inferior. En cambio las otras venas, vena rectal superior, desemboca en la vena mesentérica inferior. Esa va a formar parte del sistema porta, ¿no? Entonces, dos sistemas recogen la sangre del recto, la vena rectal superior, que va a ir al sistema porta, y la vena rectal inferior y la vena rectal media, que va a ir al sistema de la vena cava inferior. En cuanto a los nervios del recto, el plexo rectal superior, plexo rectal medio y el plexo rectal inferior son los encargados de inervar al recto. Y hay un nervio voluntario, que es el nervio rectal inferior o anal inferior, que proviene del plexo sacro. Ese nervio rectal inferior es voluntario, inerva el esfínter anal externo. En cambio, el plexo rectal superior, medio e inferior forman parte del sistema involuntario. Existe una inervación intrínseca del tubo digestivo a través de los plexos entéricos, plexo submucoso o plexo de Meissner, la función de absorción, porque está en la submucosa, y el plexo entérico o mientérico de Auerbach, que se encuentra a nivel de la capa muscular del intestino delgado y grueso, ¿no? Tiene la finalidad de realizar los movimientos del intestino. Ese es el plexo mientérico de Auerbach. Muy bien. Entonces hemos avanzado la parte de la anatomía del peritoneo, la gran cavidad peritoneal, la pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.